Gracias. Saludo con mucho respeto a los diputados del Partido Acción Nacional, encabezados por su coordinador Jorge Romero, a diputadas y diputados del PRI que están representados hoy en la secretaria general Carolina Villano, y a los perredistas, incluyendo a la secretaria de Niñez y Género, Karen Quiroga. Venimos como Frente Legislativo Va por México, PAN, PRI, PRD, a anunciar las acciones que llevaremos a cabo en coordinación con las presidencias nacionales de nuestros partidos, con quienes hemos estado en comunicación en los últimos días en relación a los libros de texto. Lo primero que diré es que presentaremos una acción de inconstitucionalidad por la violación al párrafo del artículo 3º, que voy a leer al texto. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Los libros de texto claramente violan este precepto constitucional y por lo tanto presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo en esta misma semana esta acción de inconstitucionalidad para frenar el despropósito que tienen los libros de texto. La segunda acción que llevaremos a cabo es poner a disposición de los padres de familia amparos colectivos para poder frenar la distribución de estos libros que creemos harán mucho daño a la niñez de nuestro país. Está plagado de errores, dejando de lado la discusión ideológica, los errores científicos, la rigurosidad científica no está en los libros de texto. Y la tercera acción que hemos consensado PAN, PRI, PRD es llevar a cabo en Cámara de Diputados distintos foros con expertos. Ya nos hablará ahora Carolina Villano de cómo reservaron la información, pero creemos que hay que escuchar a los padres de familia, a los expertos, a los maestros, a los científicos y a aquellos sectores que no quieren que nuestra niñez esté predestinada a la ignominia, a la ignorancia, como este gobierno lo pretende. Esas son las tres acciones que me corresponde a mí informarles, y cedo el uso de la voz a la secretaria general del PRI y diputada de este partido, Carolina Villano. Muchas gracias. Gracias, y gracias a todos los medios por estar aquí. Bueno, pues quiero primero decirles que todos los que estamos aquí aprendimos de los libros de texto gratuitos sobre historia, español, matemáticas, geografía y civismo. Cada libro, en su concepción, fue prácticamente una obra de arte. Los libros de texto gratuito nacieron de la visión del gran pensador Jaime Torres Bodet, quien tuvo la convicción de democratizar el conocimiento y con ello abatir el rezago educativo. Sencillamente, la educación pública de México no podría explicarse sin ello. Por eso, la situación que estamos atravesando es completamente inaceptable, indignante, y como grupo parlamentario queremos claramente pronunciarnos. El presidente de la República está obsesionado con la adulación. Quiere contar la historia a su manera, alterando hechos históricos a costa de la educación de millones de niñas y niños. No estamos hablando de errores de edición solamente en los libros de texto, estamos hablando de una acción deliberada que se viene gestando desde que Delfina Gómez era secretaria de Educación. Los errores que se están encontrando en cada libro se pudieron haber evitado si no hubieran actuado en lo obscurito, violando la ley. Como lo decía ahora el diputado Luis Cházaro, hay constancia porque varios medios de comunicación solicitaron información que fue contestada precisamente por Max Arriaga Navarro,
donde se reservan la información que se supone es pública, porque se supone, dicen, hicieron sus consultas, por lo que esto es inconcebible. Dicen que fue sometido en el Comité de Transparencia, que es sujeto obligado, quien aprobó la reserva de la información por un periodo de 5 años. Y esto no podría ser, porque es violatorio de la ley, y por supuesto ningún modelo educativo puede hacerse en lo oscurito, porque el tema educativo debe tener una visión de Estado, no una visión partidista. Cada uno de los funcionarios que acompañaron este proceso incurrieron en faltas administrativas al omitir un proceso que implicaba la conformación de planes y programas de estudio en el que participaban estados, maestros, padres de familia, y sabían perfectamente que su plan de adoctrinamiento no iba a prosperar si alguien más lo conocía. Gastar el dinero de los mexicanos violando la ley también es un acto de corrupción. Así es que por eso hoy queremos dejar muy claro que los maestros, los padres de familia, cuentan con el bloque opositor para que sus niños y niñas tengan protegido el derecho superior de la niñez, de tener una educación libre, una educación que les dé herramientas frente al mundo. Vamos a recurrir a todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para protegerlos. Muchas gracias. Sí, espera. A continuación, cedemos el uso de la voz al coordinador parlamentario de Acción Nacional, el diputado Jorge Romero. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días también, tardes ya. Por supuesto, a quien me acaba de preceder en el uso de la voz, en representación de su grupo parlamentario, diputada Carolina Villano, al coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, a todas nuestras hermanas, hermanos, diputados, legisladores de esta coalición. Por supuesto, gracias y buenas tardes a todas ustedes y todos ustedes, compañeros representantes de los medios de comunicación, por ayudarnos, como siempre lo digo, a difundir un mensaje que a nuestro juicio es crucial en estos momentos. Miren, además de suscribir lo que acaban de decir quienes me antecedieron en la voz, yo quiero dejarlo absolutamente claro. Por supuesto que esto tiene estos temas de los libros de texto un potencial de debate entre millones de personas. Muchas personas podrán estar de acuerdo con este nuevo contenido. ¡Qué bien! Muchos, millones de personas no lo estamos, pues también qué bien. Vivimos finalmente en una democracia. Pero antes que hablar de debates entre lo que piensan unos u otros, aquí lo que tenemos que dejar perfectamente claro como legisladores es que este gobierno, una vez más, lo que está haciendo es desacatando una sentencia. No es solamente un debate si nos gusta un contenido o no. Así como la 4T y este gobierno ignoran por completo la ley electoral, e iba a usar otra terminología, digamos esa, ignoran por completo la ley electoral, ahora ignoran por completo una sentencia dictada por un juzgado federal tercero de distrito en materia administrativa, que dijo en sentencia: no puedes, Secretaría de Educación Pública, distribuir estos libros de texto. Estoy otorgando una suspensión para esa distribución en tanto no se verifique que se cumplió con el procedimiento legal. Está en suspensión por el Poder Judicial su distribución y se siguen distribuyendo. Porque este gobierno, la ley, pues es un cuento. Y las sentencias por lo visto igual. Nosotros celebramos lo que han hecho varios gobernadores, una gobernadora en particular de Chihuahua, otro en particular de Guanajuato, y exhortamos a los demás a que impidan en un control literalmente difuso de la Constitución esta distribución. Pero queremos decirlo en términos del contenido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué habremos de hacer las acciones que ya refirieron quienes me antecedieron? Primero, estamos hablando de que estos libros de texto contienen errores. En cuestiones de un tipo ideológico, insisto, tú podrás coincidir con algo y yo no, y ni tú ni yo tenemos la verdad.
Pero la verdad es que en el mapa de México está perfectamente definido cuál es la entidad llamada Querétaro y cuál es la entidad llamada Guanajuato. Ahí no puede haber discusión, a menos de que la 4T quiera empezar a discutir cuáles son las entidades en el mapa, o discutir si 5 octavos es mayor que 6 octavos. Eso no es cuestión de debate. Ese es un contenido que le quieren imprimir a la niñez de este país, que es erróneo. Están repletos de faltas de ortografía, usan literalmente pleonasmos. En los libros dicen subir para arriba. Dicen literalmente en los libros entrar para adentro. En las conjugaciones enseñan a decir los verbos dijistes, corristes. Es increíble que además lo que está comprobado que habrá de ser, que es la herramienta para que la infancia, para que los pueblos avancen desde el presente hacia el futuro del planeta, que son las matemáticas, que son las ciencias exactas, las que ayudan a definir, a comprender, a moldear nuestro planeta, nuestra realidad y nuestra naturaleza, hayan pasado de 222 hojas a 11 hojas. La ciencia exacta, la del futuro, la que permite generar ingenieros, arquitectos, programadores, de 222 hojas a 11 hojas. Pero además, la lucha que es ideológica entre adultos, se la quieren imprimir a nuestros niños y niñas. Ellos tienen valoraciones de que hubo fraudes en ciertos años, fraudes electorales. Ellos mencionan que hubo un presidente que, cuál nivel de intromisión tuvo en una campaña electoral. Imagínense, en este año quejándose de un presidente que se intromete en las cuestiones electorales. En verdad que el chiste se cuenta solo. Nosotros lo que como adultos podamos discutir, lo que como adultos creamos, no puede ser contenido educativo para la infancia. Y como ya se dijo, nosotros sabremos desde el PAN y por supuesto desde la coalición Va por México a defender a muerte, con toda nuestra energía, a la niñez. No hay nada que sea un objeto de mayor cuidado y defensa por parte de las mujeres y los hombres de Va por México que nuestra niñez, el futuro de México y de este país. Yo quiero decirles para concluir que, como bien se acaba de decir, no será solamente una rueda, no será solamente un discurso. Habremos de presentar una acción de inconstitucionalidad para que esto se frene. Exigimos que se aperturen los supuestos procesos mediante los cuales llegaron a este contenido, por cierto, realizado por quien fuera un funcionario, y lo comprobamos, del régimen de Nicolás Maduro. Pues claro, que no iba a tener ningún sesgo. ¿Con qué acabamos? Nosotros creemos que quizá también valga la pena una comparecencia de la secretaria de Educación Pública aquí, como sea que sea, tienen que venir, pues que nos expliquen. Y nosotros concluimos diciendo esto. Nosotros, insisto, no tendremos un objeto de protección mayor que nuestros niños y nuestras niñas. Por eso, desde Acción Nacional, desde el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, seguiremos haciendo todas las acciones que hagan falta al respecto. Y cedo el uso de la palabra para hablar más de este contenido a la diputada Lilia Caritina. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos, con el permiso de todos ustedes. Este gobierno que consulta todo, no consultó para los libros de texto gratuito. Es bien sabido para muchos que la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación representa la base del desarrollo sostenible de una nación y debe considerarse como un factor determinante para la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Sin embargo, a pocos días de que inicie el ciclo escolar 2023-2024, el gobierno federal acaba de cruzar una línea muy riesgosa para el futuro de la educación en nuestro país, para el futuro de nuestros niños y jóvenes estudiantes y en general para nuestras familias, un adoctrinamiento ilegal. Bajo el pretexto de combatir el neoliberalismo y su modelo, continúan con su maniobra de querer imponer ocurrencias. Ya no habrá materias, sino campos educativos. Los maestros tienen la encomienda de ser agentes de transformación y lo humano pasa a un segundo término, porque ahora todo será con óptica por siempre desde la comunidad. Son muchas las voces, especialistas, pedagogos y padres de familia que se han levantado en contra de este adoctrinamiento ilegal que el día de hoy está intentando el gobierno federal, además de todo y como siempre violando la ley. A estas alturas no contamos con un plan de estudios que pueda ayudar a organizar y orientar el trabajo pedagógico del año escolar que está en puerta. No hay un proyecto que brinde al docente un ordenamiento de los objetivos de aprendizaje, y los libros de texto gratuito que pretende imponer este gobierno son textos doctrinarios y trasnochados que se diseñaron sin consultar a la comunidad educativa y sin apego a los planes y programas de estudio vigentes. En el gobierno de la improvisación y del 90% de lealtad a ciegas y 10% de capacidad, que hoy está rebasado, la opinión de especialistas y expertos es simplemente imposible. Las críticas que se están haciendo desde la Secretaría de Educación Pública las debemos dividir en dos vertientes para darle mayor claridad. Uno, el plan de estudios que está de la nueva escuela mexicana, la que se propone hacer curricularmente, y los libros de texto gratuito. En el caso del primero, con fecha 19 de agosto de 2022, se publicó el nuevo plan de estudios para educación básica, aplicable y obligatorio para todo el país. El decreto contemplaba una prueba en las 32 entidades del país en al menos 30 escuelas de educación básica, que no se realizó y que a la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación estos planes y programas de estudio que ya estaban anunciados. Hoy los maestros han trabajado con documentos llamados sintéticos, los cuales la propia SEP ha denominado como documentos en construcción y han cambiado durante el proceso de capacitación, como ocurrió en el pasado Consejo Técnico Intensivo a nivel nacional, donde el modelo presentado solo causó confusión entre los docentes sin despejar dudas y sí haciéndolo sobre todo a los maestros responsables de lo que van a aprender los niños y las niñas, y también siendo responsables los maestros de los resultados educativos. Esperamos que las llamadas juntas de consejo en el taller intensivo de formación continua para docentes, que habrán de ser del 21 al 25 de agosto de este año, se les provea de la capacitación necesaria. En el caso de los libros de texto, los problemas son muchos. El encargado de los libros es Marx Arriaga, quien no tiene necesariamente una comunicación fluida con los que llevan la currícula de la nueva escuela mexicana. Hay tres vertientes de crítica sobre los libros de texto: lo ideológico, lo educativo y lo comercial. En el primero, en especial los libros dirigidos al personal docente, se trata de textos partidarios y anacrónicos. Sobran ejemplos sobre el intento de concientizar políticamente a los maestros y las maestras y de la manipulación de temas históricos y la inclusión de temas políticos en los contenidos dirigidos a las niñas y a los niños. La SEP, como ya lo dijeron, reservó por 5 años la información sobre el proceso de elaboración de los libros de texto gratuito como si fueran de seguridad nacional. Los libros que se conocen tienen una gran ausencia de matemáticas, problemas de ciencias naturales, historia universal, historia de México, y no son aptos para enseñar a leer y escribir a los niños y a las niñas de esa respectiva edad. Además, no solo produjeron los libros de primaria, sino también los de telesecundaria, que a la fecha no son conocidos por nadie. Los libros de texto gratuito no están a la altura
altura de lo que demanda la calidad. Revisarlos antes de ser distribuidos, porque va a meter en problemas a las maestras, a los maestros, a los padres de familia y condenar a los niños y niñas del atraso intelectual. Estos libros tienen una serie de errores que hemos podido ver y como lo podemos notar en las diferentes materias, tiene, ya lo comentaron también, el tema de los quebrados. Tenemos también donde en astronomía nos ponen en una sola órbita a varios planetas y está plagado totalmente de irregularidades, además que sí es clasista el tema. La titular de la Secretaría de Educación Pública ha estado ausente junto con la Secretaria de Educación Básica, han estado ausentes y no han dado contestación a ninguna de las inquietudes que se tiene sobre el tema. Y quiero decir que en la pasada sesión de la Comisión de Educación, la 18ª reunión ordinaria, se solicita la presencia de la secretaria para que pueda hablar sobre estos temas. La educación requiere un conjunto de roles que han de ser alterados en distintos momentos del proceso de aprendizaje. No se debe ser rehén de una ideología ni de solipsismos y narcisismos desmedidos. A diferencia de la devastación institucional palpable e inmediata, la transformación de los principios pedagógicos, si se implementa, aunque sea a medias, produce un daño que puede perdurar generaciones. Termino con dos reflexiones. Uno, como sindicalista que soy, ¿en dónde está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Y dos, con su niño no y con nuestros niños sí. Les cuento. Muy bien, mi Lili. Gracias, Lili. A continuación, cedemos el uso de la voz a la diputada Cintia López Castro, del PRI. Muchas gracias. A ver, el día de hoy tomamos la Secretaría de Educación Pública a las 9:30 de la mañana. Fuimos a clausurar la Secretaría de Educación Pública, simbólicamente con madres y padres de familia, verdaderamente consternados por lo que está pasando a nivel nacional. Y bueno, pues no tuvimos ninguna respuesta de la secretaria. Como bien lo dijo el coordinador del PAN, le hemos invitado varias veces a comparecer y no parece que tiene oídos sordos al respecto. Yo les quiero aquí decir que este libro, que además es muy complicado conseguirlos porque los links los bajaron de la página de internet, este es el libro de guía para los maestros. Y empezamos más desde el nombre, se llama un libro sin recetas, es decir, no hay ninguna dirección, ninguna conducción para los maestros. Y me quiero ir por dar un ejemplo, porque aquí podríamos estarnos toda la tarde dando una crítica a estos libros en la página 19, donde piden explícitamente, y les voy a regalar una copia a cada uno de ustedes para que las junten, donde piden a los maestros en una clase que le pregunten a sus alumnos, y aquí lo pueden leer textual: ¿son opresores u oprimidos? Están polarizando a la sociedad, quieren polarizar a nuestros niños, quieren transmitir toda la ideología de Morena en las aulas y ¿qué creen? Que no lo vamos a permitir. Aquí piden, aquí vienen dinámicas de poder y control que ejercen con las personas y hablan de que los niños en quinto año de primaria, es decir, entre 10 y 11 años, decidan si son opresores u oprimidos. También me di la tarea de revisar exhaustivamente los libros de texto de año por año y me voy a ir al quinto de primaria. En este proyecto de aula, en la página 151, les quiero decir que, por supuesto que estamos a favor de la educación sexual. 10 mujeres, 10 adolescentes diarias quedan embarazadas. Tenemos un grave problema con el embarazo adolescente en este país. Hay recomendaciones de Naciones Unidas para que México atienda de manera urgente porque no disminuyen el número de embarazo adolescente. Bueno, parece que este gobierno es sordo. Dedican 10 páginas del libro Proyectos Aula de quinto de primaria para hacer una maqueta de eyaculación. Que por supuesto que estamos a favor que haya educación sexual, pero 10 páginas diciendo, como aquí viene, en el vaso de plástico mezclen agua con pintura blanca para representar el líquido seminal y llenen con la mezcla la jeringa. Esta es la educación sexual que le están dando a nuestros niños. Por eso hay embarazo adolescente, por eso no hay planeación familiar, por eso hay números de VIH-Sida, porque no se habla de prevención.
porque esta es la educación sexual que quieren para los niños. También les quiero decir que encontramos 17 hojas de matemáticas. La Asociación Mexicana de Matemáticas ha hecho visible las inconsistencias en los libros de texto gratuito, que quieren distribuir el próximo ciclo escolar, que es el 28 de agosto. ¿A qué convocamos? A una resistencia social. Convocamos a que el 21 de agosto, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, podamos ir a exigir que se frene el 28 de agosto esta distribución, porque es inadmisible que los niños de primero a sexto año de primaria puedan estudiar con esto. La educación, como ustedes bien lo saben, es el único motor para que nuestro origen sea distinto a nuestro destino. Y estos libros tuvieron que haber pasado por supervisión. Lo hicieron a prisa, lo hicieron sin consultarlo, lo hicieron sin investigadores, lo hicieron queriendo adoctrinar a los niños del país, y no lo vamos a permitir. Por último, quiero decirles que las escuelas privadas a nivel nacional han manifestado, así como las dos gobernaturas que mencionaron previamente, que no van a distribuir estos libros. Las escuelas privadas tienen la facultad y tienen muchos libros para poder dar sus clases con los libros que ellos sugieren. Pero ¿qué pasa con el 70% de los niños que estudian en las escuelas públicas? No les queda de otra más que estudiar con estos libros de texto de baja calidad educativa, queriendo ser adoctrinados por la Cuarta Transformación. Un presidente de la República que lo que quiere es adoctrinar a los niños, y una secretaria de Educación que se caracterizó desde el día uno por su ignorancia. Está muy bien su ignorancia, secretaria, pero los niños no tienen la culpa. Muchas gracias. Muy bien. Cedemos el uso de la voz a la secretaria de Igualdad de Géneros del PRD Nacional, Karen Quiroga Anguiano. Muchas gracias a los medios de comunicación y a los partidos políticos que nos dan este espacio. Hoy quiero decir que empezamos a realizar asambleas dentro de las colonias, empezando por la Ciudad de México, informando acerca de los contenidos, pero además ya llevando los amparos colectivos para podernos organizar. El amparo individual que tendrá que hacer cada padre y cada madre de familia para que la educación que se les está impartiendo con los libros que están por repartirse no se dé de esta manera, y que se acuda al inmediato libro anterior para que los niños puedan estudiar con los libros del año pasado y que puedan con esas publicaciones poder enfrentar este año escolar que está por presentarse. Es importante decir, cada vez que revisamos estos libros encontramos más errores, más aberraciones, hasta lo que repite el presidente todos los días acerca de Benito Juárez. Bueno, pues en estos libros, el parto se le adelantó a la mamá de Benito Juárez, porque ponen que es el 18 de marzo el natalicio y es en realidad el 21 de marzo. Así como estas muchas otras cosas, inconsistencias que están sucediendo, cada vez que abrimos una página encontramos un nuevo elemento con el cual los padres de familia no estamos de acuerdo. Por eso se abre este ciclo de asambleas en todas las colonias de la Ciudad de México, y por supuesto desde los comités estatales y municipales, en donde vamos a estar informando acerca de el no reparto de estos libros y el poder interponer, y que cada padre de familia pueda llevar a donde corresponde en su estado un amparo para impedir que estos libros se repartan. Esto es importante y los convocamos y las convocamos a poder pedir el amparo, poderlo firmar, y ahí mismo les daremos la asesoría para que sepan en dónde se tiene que presentar. Muchas gracias. Bien. Gracias, diputada. En primera instancia tenemos a la periodista Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Diputada, ¿sí soy yo? Adelante, Margarita. Preguntarles, por ejemplo, al diputado Espinosa Cházaro, a Jorge Romero, a la diputada Villano, que expusieron al principio, ¿qué libros les tocó revisar a ustedes? ¿Cuántos y los errores que encontraron ahí? Se dice por parte de Morena que lo están utilizando de forma política. Hace
a lo mejor muchos de ustedes no habían nacido. Cuando Luis Echeverría modifica los planes de estudio, hubo muchas críticas porque se pasó de la letra manuscrita a la de molde, como lo conocemos. Eso decían que iba a retrasar mucho el aprendizaje de los niños. Y bueno, no sé si han hecho evaluaciones o no al respecto. Se quejan de la mala información que hay respecto a la sexualidad que se le quiere enseñar a los niños. Los gobiernos panistas se opusieron a que a los niños se les informara en torno a este tema, y bueno, vemos el problema que pues a partir de ahí empiezan a crecer los números muy alarmantes de madres adolescentes. Y también preguntarles que si realmente lo están haciendo con una base científica, tienen un estudio pedagógico de algún académico, de algún investigador, o están igual que muchos de nosotros, lo que han leído en los periódicos o lo que se ha informado. Me gustaría saber cuáles son sus datos duros para hacer estas críticas. Gracias. Sí, por favor. A ver, esto no tiene nada que ver con un tema político, tiene que ver con los datos que están en los libros que ellos imprimieron. ¿Qué libros revisamos? Todos. Y no solo los revisamos diputadas, expertas que han participado aquí, los partidos lo hicieron, lo dicen los que conocen el tema educativo a profundidad. Y no estamos discutiendo temas solamente ideológicos o de ideologización. Tiene que ver con los errores que Jorge Romero, que Karen Quiroga han planteado con toda puntualidad. Una fecha errónea, pues eso es un error científico. Los planetas están en un orden equivocado, salvo que la 4T tenga otros datos en todos esos temas. Entonces vamos a estar del lado de la niñez mexicana, como ya lo dijimos, los tres partidos, del lado de los padres de familia, que lo que quieren es una educación científica, de rigor científico para sus hijos. Muy bien. Sigues, Maxi. Ándale, Ray. Venga. A continuación, la compañera Maxi Peláez de TV Azteca. 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Oigan, yo tengo una pregunta básica, es ¿qué leyes, qué normas legales se están violando con el contenido de estos libros? Sí quisiera que fueran precisos. No sé, dicen, se viola la Constitución. ¿Qué artículos de la Constitución? ¿Se viola la Ley General de Educación? ¿Qué artículo precisamente es el que se está violando? Y saber, por otra parte, cuándo interpondrían esta acción de inconstitucionalidad. Y es en esta acción de inconstitucionalidad, es porque viola la Constitución. Entonces yo quisiera que me la fundamentaran. ¿Qué artículos de la Constitución se violan y qué leyes se violan? Por favor. Gracias. Bueno, a ver, concretamente ya se dijo también, es el tercero constitucional. O sea, la primera ley que se está violando es la Constitución, particularmente el tercero, y múltiples artículos de la Ley General de Educación. Básicamente todos aquellos, no recuerdo qué capítulo es, pero los que determinan el proceso específico que se tiene que realizar para la elaboración de los libros de textos. Ese lo vulneran todo, entero, porque lo primero que dice la Ley General de Educación es que los libros de texto tienen que ser respuesta, efecto inmediato, de los planes de educación. Como consecuencia de los planes de educación aprobados mediante un Consejo General de Educación que nosotros creamos en esta legislatura, después hacer los libros de textos como un derivado. Prácticamente todos esos artículos fueron violados y además, como ya dijo la diputada Villano, además ocultados. Literalmente, cuando se solicitó saber cuáles fueron esos procedimientos que supuestamente se cumplieron, una vez más nos dicen, te bloqueo la información, la voy a reservar. Estos de la 4T que ya ves que para todos son completamente legales. Yo solamente quisiera decir lo siguiente. Maxi, para ti y para todos los medios y todas las personas que nos puedan escuchar, nosotros vamos a ejercer recursos legales. La primera es una acción de inconstitucionalidad porque se está violando la ley y la Constitución. Para eso es una acción de inconstitucionalidad. Pero, y este es un llamado a las millones de personas, padres y madres de familia.
Está mal este gobierno si cree que va a poder imponer a la brava, a la mala, libros de textos. Miren, yo soy padre de familia, así de simple. Yo tengo 2 nenes preciosos, de 9 y de 8 años. Yo como padre de familia, a mí nadie me obliga a que usen esos libros, ¿eh? Yo te puedo asegurar cuántas escuelas privadas o públicas, para empezar, no van a usarlos. Pero nadie puede quitarle a una madre o a un padre de familia la potestad de no permitir que se le introduzca, se le adoctrine, se le ideologice a su hijo menor de edad. Yo como padre gusto los tengo en mis manos, los destruyo así de simple. O les quito las páginas que yo considere que no vienen de acuerdo con la educación que a mi juicio como padre yo les quiero dar. No hay mayor activación que esa. Ni un amparo colectivo, ni una acción de inconstitucionalidad, sino el llamado a los padres y madres de familia que no estén de acuerdo con este texto, a que simple y sencillamente no se use por sus hijos. Y tan. Gracias, mi Maxi. Gracias, coordinador. Por último, Antonio López, El Universal. Rapidísimo, buenas tardes a todas y todos. Preguntarles, dada la premura, ya este mismo mes inicia el ciclo escolar, ¿cuál es el llamado que le harían a la Suprema Corte para que atienda este tema? Parece que, el coordinador Jorge Romero dice que no pueden a la mala imponer esos textos, sin embargo, pues a la mala el mismo presidente sigue hablando de temas electorales en la mañanera, sí. Ya desacataron órdenes del INE, desacataron este propio mandato judicial sobre este tema de los libros de texto. Entonces, ¿cómo lograr que pues tenga impacto esta controversia que van a imponer? Eso por una parte, y por otra parte, pues también preguntar, dadas las pocas probabilidades que hay de que atiendan el tema, de que el gobierno federal atienda el tema, ¿ustedes respaldarían a la diputada Cintia López con este llamado a esta jornada nacional para exigir el freno a la distribución de los libros de texto? Gracias. Muchas gracias. Mire, primero creo que todos los que estamos aquí y muchos mexicanos desafortunadamente sabemos que el presidente de la República no respeta la ley. Y si quien es el primer mandatario de México no lo hace, pues eso desalienta enormemente muchas cosas y que el resto de los ciudadanos las cumplan. Eso está generando mucha impunidad, delincuencia, violencia. Usted dice prácticamente desesperanzado que no nos van a hacer caso. Tenemos a la Suprema Corte que ha sido valiente, que ha sido capaz de que en los momentos cruciales que ha vivido este país en esta última época, ha logrado que las cosas tomen una normalidad, aunque le moleste al presidente. Nosotros confiamos en que este va a ser el caso también y ojalá se resuelva pronto, porque ya estamos a unos días de iniciar el ciclo escolar. El llamado que hacemos nosotros es a los padres de familia. Son sin duda la fuerza más importante. ¿Qué no estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Claro. Todo. Entonces, francamente, hoy ningún papá quiere que sus hijos reciban una educación confusa, una educación que los desaliente y también aburrida, que no está debidamente hecha con los procesos pedagógicos y respetando pues todo lo legal que se requiere para ello. Estamos ante un tema de la mayor relevancia. Aquí uno de los principales puntos es el interés superior de la niñez y no van a estar solos. Sabemos que los padres de familia deben estar muy preocupados y los maestros también, porque a ellos les va a tocar hacer mayor trabajo para poder ser más claros y enderezar todo esto, porque ni siquiera ellos conocen completamente el modelo. Sí estamos dispuestos a todas las acciones que la sociedad quiera. La diputada Cintia ha propuesto, pues hoy hizo una acción frente a la Secretaría de Educación Pública de manera simbólica y bueno, queremos decirle a la sociedad que no están solos y precisamente no queremos que se partidice y que se haga con ideología esto. Queremos que se haga con la ciencia.
queremos que se haga con la ley, queremos que se haga por el bien de los niños y niñas, pero no tienen a más que los defiendan y esa es nuestra responsabilidad. Ivonne Reyes. Ivonne Reyes, del periódico Reporte Índigo. El viernes pasado la secretaria de Educación Pública dijo que el 28 empieza ya la distribución de los libros de texto, pero además López Obrador dijo que no va a haber absolutamente nada que impida la distribución de estos libros. Pues es que él no conoce a los papás. Exacto. Y tampoco conoce a los maestros valientes de este país, y además ojalá que también los gobernadores sean responsables para defender a su población y especialmente a los niños y niñas. Ojalá los gobernadores fijen su postura, porque ese es su trabajo, no ser sumisos. Lo que está en juego es el presente y el futuro de los niños. Por lo tanto, les pedimos a los gobernadores y a las gobernadoras que fijen su postura frente a este tema. Y la fuerza de los padres de familia es mucho más fuerte que la necedad de otros. Muy bien, muchas gracias. Ante la Corte, ¿cuándo estarán en posibilidad? Lo vamos a hacer esta misma semana. Estamos ya recabando las firmas de los grupos parlamentarios y contestando un poco a lo que preguntaba Toño del Universal. Le pediremos al presidente de la mesa directiva que haga un llamado a la Corte para que resuelvan antes del 28 de agosto. Muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Así concluimos esta conferencia de prensa. La coordinadora se haya pronunciado en contra de estos libros que son aliados de... Pues claro, naturalmente es un aliado más. Claro que esto sirve y como ya se dijo, los padres de familia y las madres de familia habrán de ser, ya verán, los máximos aliados. Ja, 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 que no va a haber que lo impida, ¿eh? Una vez más, ja, ja, ja para el presidente. Gracias a todos. Gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes.